Muchas gracias. Vamos a continuar con las charlas. Vamos a hablar de temas muy interesantes que nos quedan por abordar, dos temas muy importantes. Pero antes recordarles que la liga de registro, la liga para el día de hoy que se están registrando, está en el chat. Es súper importante que se registren. La liga, el reconocimiento que van a recibir va a ser a partir de la lista que veamos el día de ayer y el día de hoy. Entonces es muy importante que se registren. El tema que sigue, lo que vamos a hablar a continuación, tiene que ver con los ODS, porque hemos estado hablando de esos temas, de las tendencias, y se los queremos compartir. Y esta media hora que continúa, tenemos a Alonso Martínez. Él es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey, especialista en Economía Ambiental por la UNAM y maestro en Economía y Política Ambiental y Energética por el University College London. Inició su carrera en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde contribuyó a la integración y valoración económica de servicios ecosistémicos para la conservación de áreas naturales protegidas. Actualmente es asesor en Economía Ambiental y Finanzas de la iniciativa Biofin del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido, Alonso, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sé que tenemos poco tiempo. Voy a intentar no demorarme tanto en la presentación. De hecho, no es una presentación, es un documento estratégico que tenemos para explicar qué es bioeconomía. Y pues seguimos con algunas preguntas si hubiera, y si no, también, como el panelista anterior, les dejo mi correo para cualquier cosa que podamos seguir platicando. Muchas gracias, Alonso. Adelante. Entonces, bueno, yo voy a platicar rapidísimo bueno, un poquito antes de qué es Biofin, qué hacemos. Quizá algunos lo conocen porque, bueno, Biofin está en más de 35 países en el mundo, 10 de ellos en América Latina. Pero bueno, lo que hacemos en Biofin es preguntarnos y entender cómo están las finanzas de la biodiversidad en términos de cuánto estamos gastando, cuánto estamos invirtiendo en biodiversidad, no solamente de recursos públicos, sino también de recursos privados, cuánto necesitamos, cuáles son las brechas de financiamiento para cubrir pues estos vacíos de conservación o de uso sustentable de la biodiversidad, y finalmente hacer planes de soluciones de financiamiento que son pues instrumentos, mecanismos, ideas o cambios en políticas públicas y privadas de cómo incrementar los recursos para biodiversidad. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho. La verdad es que Biofin tiene una agenda bastante amplia en México. Es una agenda que tiene dos partes principales: la agenda pública, trabajos con secretarías o ministerios de medio ambiente, de Hacienda, para entender dónde estamos gastando, cómo reformar subsidios, cómo crear políticas públicas, cómo incrementar y hacer mucho más eficiente la cooperación internacional para la biodiversidad. Y una segunda parte que es la agenda privada, ¿no? Bueno, agenda privada es cómo incorporamos al sector privado en el financiamiento de la biodiversidad. Pues digamos, la brecha de financiamiento a nivel internacional para cumplir las metas de Aichi, que están por terminar. Ya el próximo año se crea el nuevo plan estratégico de biodiversidad del Convenio de Diversidad Biológica. Pero bueno, ¿cómo financiamos estos retos que nos pusimos como planeta para conservar la biodiversidad? Pues bueno, tiene un costo aproximado entre 140 y 400 mil millones de dólares para hacerlo, y evidentemente los gobiernos nunca podrían cubrir esa brecha. Entonces, en Biofin también lo que nos pusimos a pensar es, ok, el gobierno hace alguna parte, hace su parte, pero ¿qué otros instrumentos existen para financiar la biodiversidad que no necesariamente tengan que ver con sector público? Entonces, bueno, ideamos, aunque no es un concepto nuevo, pero sí trajimos un poco a la mesa el concepto de bioeconomía, ¿no? La bioeconomía, cómo nos ayuda a financiar esta parte del sector privado como mucho más de forma autónoma, cómo se liga con objetivos de desarrollo sostenible. Y pues bueno, empezamos evidentemente por tener una definición compartida. Es una definición que creamos no solamente nosotros, sino de forma consensuada con más de 30 organizaciones de la sociedad civil en México, incluido, por supuesto, Reforestamos México. Y bueno, la bioeconomía, a pesar de que ya existen estrategias de bioeconomía de la Unión Europea, existen estrategias de bioeconomía inclusive en otros países que son Biofin, caso de Costa Rica, caso de Colombia, pues nosotros tenemos nuestra propia definición de bioeconomía, ¿no? Y
pues bueno, son aquellas actividades económicas que utilizan componentes de la biodiversidad como insumo principal para creación de valor. Y valor entendido también no solamente como un valor simplemente económico, sino un valor compartido. Un valor compartido con quienes son aquellas personas o comunidades que salvaguardan esta biodiversidad, ¿no? No significa crear simplemente valor de una extracción de recursos naturales, etcétera, sino que esa extracción de recursos naturales se haga de forma sustentable y la creación de ese valor se distribuya de forma equitativa y eficiente entre todos aquellos que están en la cadena de valor. Bueno, esto tiene que ver evidentemente con impactos positivos en los medios de vida, las comunidades y sobre todo la funcionalidad ecosistémica. Entonces, ¿cómo utilizamos estos servicios y bienes ecosistémicos de forma sostenible y les damos valor agregado? Esto evidentemente tiene muchísimo que ver con la agenda de ODS que llevamos también dentro de PNUD y evidentemente con los ODS 13, 14 y 15 principalmente, pero también tiene que ver con los ODS de hambre, con ODS de trabajo, ODS 17 de alianzas, ODS 12 de consumo y producción sustentable. Entonces, bueno, es una nueva forma de crear valor a través del uso sostenible de la biodiversidad. Algo que quería precisar es que para nuestro caso, la bioeconomía o nuestra definición de bioeconomía, a diferencia de otras como la de la Unión Europea, que también tiene temas de recursos genéticos para farmacéuticas, de biomasa para generación de energía, nuestro concepto, al menos en Biofin, tiene que ver mucho cómo utilizamos la bioeconomía para hacer conservación de ecosistemas, ¿no? Entonces, no es esa definición tan amplia, sino más bien son actividades económicas que tienen un impacto en la conservación. Estamos hablando de actividades agrícolas, agropecuarias, forestales, de turismo, acuacultura, pesquerías, etcétera, que al hacerse de forma sostenible van a tener un impacto evidentemente en la conservación. Y bueno, algo que tiene la bioeconomía y que también pues, es pertinente creo que en este foro, es que la bioeconomía está atendiendo retos globales importantes, retos de cambio climático. Evidentemente vamos a tener que entender cómo vamos a producir alimentos para una población en constante crecimiento sin acabarnos el planeta haciéndolo, ¿no? Y, eso va a requerir muchísima investigación, muchísima innovación, tecnología, y también algo muy importante va a ser la creación de mercados. Y son mercados, sí, para productos de este tipo, pero también mercados laborales, de cierta forma, ¿no? O sea, es una actividad o una forma de entender la economía que va a requerir de muchísimo aprendizaje y de desarrollo de capacidades, tanto pues, de personas que ya están ahorita trabajando en el sector público-privado, pero también de alumnos de universidades, de crear estos empleos que no necesariamente existen ahora, pero que van a ser mucho más pertinentes en el futuro con una restricción de recursos que tenemos y a la que nos vamos a enfrentar cada vez más. Entonces, bueno, eso es la bioeconomía en general. Evidentemente hay cosas que le tocan a la academia, que le tocan al gobierno, crear las condiciones que le tocan al sector privado, pero ¿qué es lo que nosotros como Biofin estamos haciendo en esta bioeconomía? Pues nuestro objetivo es crear una clase de activo financiero para proyectos de bioeconomía. Entonces, eso es una barrera principal, porque sí, está muy bien y está muy padre entender la bioeconomía y que esto vaya a existir, pero ¿quién lo va a financiar? ¿Quién va a financiar este cambio de paradigma y esta transición de una economía como la conocemos a una economía sustentable? Eso requiere una infinidad de recursos. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, lo que hace falta o lo que queremos ayudar, nuestro granito de arena, es crear un activo financiero para que estos proyectos puedan florecer o, bueno, crearse. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es entender cómo funcionan los otros mercados o cómo funcionan los otros activos financieros, los bienes inmuebles, los activos financieros inclusive de bolsa, de banca, etcétera. Pues estos tienen una definición de riesgo, tienen ciertas características que tú como inversionista puedes entender y entiendes cuánto dinero estás metiendo, cuál es tu riesgo, cuál es tu plazo y qué vas a recibir a cambio. El problema de estos proyectos de bioeconomía, evidentemente, es que son muy diferentes, ¿no? O sea, solamente hablar
de un proyecto forestal que tiene ciertos años de maduración, ciertas especies, cierto mercado para ciertas especies inclusive, pues es un mundo. Y eso solamente es para productos maderables. Pero si tú empiezas a diferenciar entre mercados maderables con no maderables, ya es una diferencia completa. Con apicultura, con pesquerías, con turismo. Se hace un abanico tan grande de tantos riesgos diferentes, de tantos plazos diferentes, de entender cómo funcionan estos activos, que es muy difícil hacerlo sistemático. Entonces, no es como el mercado inmobiliario o la infraestructura, ¿no? Porque tú ya sabes, llevan mucho tiempo de desarrollarse, ya sabes cuál es tu riesgo y cuál es tu rendimiento esperado. Entonces, eso es lo difícil de esto, ¿no? Es cómo entiendes y cómo estructuras los proyectos. Entonces, bueno, evidentemente esto se hace a través de los años, es algo que va a tomar tiempo, pero sí lo que queremos empezar es a socializar los beneficios socioeconómicos de estas comunidades, las comunidades que salvaguardan estos bienes y que están produciendo este tipo de bienes, y entender cómo se hace, ¿no? Entonces, cómo se hace, cómo se sistematiza, perdón, cuáles son los incentivos económicos que deberían existir para que estos bienes florezcan, cuáles son las diversificación de actividades, cómo estos proyectos pues, se pueden aglutinar o se pueden aglomerar en cooperativas para entonces bajar el riesgo, qué tipo de instrumentos de financiamiento, ya sea a través de finanzas híbridas, a través de banca de desarrollo, de subsidios, cómo podemos bajar el riesgo de ciertas actividades para que esto sea un activo financiero más, ¿no? Que tú vayas a quizá, en un punto de vista un poquito muy futurista, tú puedas tener una compañía o un fondo de inversión donde te dice, ¿sabes qué? Yo tengo 80 proyectos diferentes de bioeconomía, ¿cuál quieres escoger? ¿Cuál te gusta? ¿En cuál quieres invertir? Y que tú entiendas justo estas mismas características, cuáles son los riesgos, quién te va a apoyar, si este proyecto tiene algún subsidio, etcétera. Entonces, llegar a ese punto va a tomar mucho tiempo y lo que estamos haciendo en Biofin es justo el desarrollo de capacidades, empezar a platicar esto con sector financiero, con sector bancario, pero también con OSCs, con el mismo gobierno, para ver cómo ordenamos este tipo de proyectos. Evidentemente hay muchos retos, es un riesgo muy alto, se necesita también mucha mejora regulatoria. Esto, pues creo que es el papel también que tiene el sector público, ¿no? La mejora regulatoria y cómo vas poniendo tú ciertos estándares para que estas cosas sucedan es indispensable. Si dejamos a la bioeconomía seguir compitiendo con otro tipo de activos que no tienen los mismos riesgos, pues evidentemente no vamos a poder competir nunca, ¿no? Entonces hay que empezar a incorporar ciertos estándares, hay que empezar a incorporar también externalidades, el precio del carbono, el precio de otras externalidades de degradación ambiental en este tipo de productos, para entonces empezar a competir. Hay muchísima información asimétrica, mucho desconocimiento, hay que madurar el mismo mercado, la misma demanda, para que nosotros como consumidores, si tenemos dos opciones, una de bioeconomía, que utiliza sustentablemente los recursos, con un normal, pues entendamos, ¿no? Cuál es la diferencia y cuál es nuestro impacto en comprar una y otra. También hay mucha falta de proyectos invertibles y con visión de empresa. Creo que eso es algo que los conservacionistas o la gente que se dedica o nos dedicamos a esto hemos invertido mucho tiempo en ir a comunidades y armar un proyecto. Y no estamos armando proyectos que tengan una sustentabilidad en el tiempo. Pues lo que falta es meter esa visión de empresa, ¿no? De ir a la comunidad, trabajar con ellos. Ellos ya lo saben, ellos lo tienen. Simplemente es como acomodarlo y ver cómo cambiamos ciertas prácticas de manejo para convertirlos en una empresa más allá de un proyecto. Y bueno, también hay mucha sensibilización, perdón, de la otra parte. No solamente es de la parte de la oferta, sino también de la parte de los inversionistas. Que los inversionistas sepan que existen este tipo de proyectos, que son importantes y que también este tipo de proyectos pues están cuidando la base sobre la cual estamos construyendo o hemos construido la economía, ¿no? Bueno, sigo un poco, ay, no sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, sigo un poco con estas últimas precisiones. Un segundito. Disculpen. De cómo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, ya sabemos las oportunidades, sabemos los retos,
Entonces, ¿qué soluciones estamos dando, al menos desde nuestro pequeño proyecto como Biofin? Lo que empezamos a hacer es una plataforma de aceleración. Básicamente es un mercado en línea donde se puedan encontrar productores, comercializadoras o consumidores, ya sean pequeños o grandes, pero también inversionistas. Entonces, entender qué es la bioeconomía, de qué proyectos estamos hablando y ponernos a todos en un mismo lugar. Si yo soy quizá un supermercado y estoy por lanzar, no sé, un pequeño pasillo donde haya productos de bioeconomía, saber que yo tengo esta plataforma donde ya me van a dar pues todos los productores de miel, todos los productores de café, de cacao, productores, no sé, de madera, productos no maderables, que sé que comprándolos a través de esa plataforma ya tienen una certificación o ya están pues validados como proyectos de bioeconomía y que yo poniéndolos en mi pasillo de bioeconomía en el supermercado, sé que le estoy ofreciendo al consumidor una alternativa de conservación y, como dije también, de distribuir el valor agregado de estos productos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una plataforma de aceleración que lanzaremos el próximo año. Y por otra parte, estamos empezando, de hecho, acabamos ya de cerrar algunas empresas para nuestro primer fondo de aceleración de empresas de bioeconomía. Es un mecanismo, un instrumento, una convocatoria para estas primeras 5, 6, 7 empresas que queremos que sean la punta de lanza para empezar justo a hacer este portafolio de proyectos y esta experiencia empírica de que existen proyectos de bioeconomía y que son atractivos financieramente, ¿no? Entonces, bueno, este es un fondo de aceleración que vamos a lanzar. La idea es encontrar ya empresas un poco más establecidas que también ya hayan entendido e internalizado su impacto y sus dependencias en la biodiversidad y que necesiten un apoyo, ya sea para una certificación, para capital de trabajo, para algún estándar, para algún un estudio de mercado, etcétera, y que les puedan ayudar a llegar justo a ese segundo paso. Y bueno, y evidentemente siempre buscando también la rentabilidad del negocio. El colectivo de economía, eso ya les platiqué un poco, pero es justo este think tank que queremos desarrollar con las OSCs, de todos los que estamos empezando a pensar en esto, OSCs que se dedicaban quizá a filantropía, pero que ahora ya se están dedicando mucho más al emprendimiento, al desarrollo de negocios, pues que ahí nos encontremos, ¿no? De ahí nos encontremos y compartamos las experiencias, que todas estas experiencias suman a esta idea y a este objetivo que queremos lograr de desarrollar activos financieros. Bueno, todo esto va también acompañado de asistencia técnica para estructurar proyectos. Hay demasiada información y hay mucha gente, la que estamos detrás de esto, como para quedarnos la información a nosotros. Hay que compartirla y hay que también aprovechar las capacidades, ¿no? Eso es algo que también tiene el colectivo, o la idea del colectivo, que quizá hay una organización que se dedica a hacer créditos en las comunidades, pero a esa organización le falta la parte técnica de biodiversidad o le falta la parte de levantamiento de capital, etcétera. Que en ese colectivo nos podamos encontrar y estructurar proyectos de forma coordinada. Y bueno, la última, la vinculación entre proyectos e inversionistas, que es un poco lo que le había platicado ya con la plataforma de aceleración. Entonces, a grandes rasgos, esto es nuestra estrategia de bioeconomía. Como les había dicho, tiene muchísimo impacto en ODS y no solamente ODS ambientales, sino también de distribución de riqueza, de temas de hambre, de agua, de consumo y sobre todo también de alianzas estratégicas. Entonces, simplemente para ver cómo estamos de tiempo, quizá podamos empezar algunas preguntas y cualquier cosa estoy atento a sus comentarios. Súper bien, Alonso. Muchas gracias por hablar de ese tema tan importante como es el financiamiento para los proyectos. Y bueno, y sin limitarlo a que los sectores que mencionaste están exclusivamente en el sector rural, pero mayoritariamente los podríamos encontrar ahí, ¿no? Entonces, por eso era importante que estuvieras en este seminario. Primera pregunta sería, ¿en qué países de Latinoamérica se encuentra también Biofin con estrategias similares? Similares como tal, bioeconomía, Costa Rica y Colombia. Perú tiene por ahí también algunas cosas. Y Biofin como tal, pues también está en Belice, está en Ecuador, Perú, ya dije, y Brasil, Cuba, y creo que ahí están los 10, si no me falla.
Perfecto, para que la gente que vea que esa opción que está hablando desde México, pues también tiene su oportunidad en otros lugares, ¿no? Sí, Entonces, Chile también, perdón. Aunque ya no tuvo segunda fase, pero sí se hicieron cosas. Ya está también ahí el análisis de gasto y también hay algunas soluciones de financiamiento. la gente, bueno, va pidiendo tu contacto, igual si lo puedes escribir porque eso es súper importante. Sí, claro. Y luego la siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona la bioeconomía con conceptos como empleos verdes, economía circular? Sí, es un poco lo mismo con lo que empecé. Realmente hay definiciones que se empatan entre economía verde, entre qué es bioeconomía para algunos países, para nosotros, es parte de lo mismo. O sea, a final de cuentas, lo que nosotros quisimos con nuestra estrategia de bioeconomía es dedicarlo mucho a conservación, porque a final de cuentas para nosotros es conservación y uso sustentable. Pero sí, si ustedes se dan una vuelta por la estrategia de bioeconomía, por ejemplo, de la Unión Europea, ahí hay muchísimas cosas metidas también para energía, para farmacéuticas, para biotecnología, que tienen que ver también con economía verde, con economía circular, ¿no? Entonces, digamos que no tengo una respuesta definida, pero simplemente si ustedes van y empiezan a revisar, es parte de lo mismo y más bien lo que hicimos nosotros es un ajuste hacia nuestra estrategia y hacia lo que nosotros podíamos hacer desde Biofin. Súper. Oye, si las universidades quisieran formar parte del colectivo, ¿podrían? ¿Cómo sería? Sí, 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 definitivamente. Ahorita el colectivo, digamos, por la pandemia, evidentemente ha estado un poco dormido, pero sí, definitivamente necesitamos gente que nos ayude también a pensar en cómo utilizar mejor la información. A final de cuentas, lo que nos surge a todos, no solamente el sector privado, sino el sector público, es hacer política con la mejor información posible, ¿no? Y la mejor información disponible. Y esa información, evidentemente, sale mucho de las universidades. Entonces, pues yo creo que a través de ustedes, de Reforestamos y de este medio, cuando reactivemos un poco el tema del colectivo, yo creo que por ahí podríamos difundirlo, ¿no? Como es. Súper bien, claro que sí. Nosotros encantados de invitar a las universidades y a que participen. Muchas gracias, Alonso. ¿Cómo se pueden enterar los proyectos? O sea, hay gente que está escribiendo, que tienen en mente proyectos que quisieran dar a conocer o presentar. ¿Eso cómo podría ser? Pues realmente si me pueden escribir, nosotros por lo que empezamos es hacer un formulario de bioeconomía o de proyectos de bioeconomía donde, pues tal cual, son preguntas de qué va el proyecto, cómo impacta el proyecto en biodiversidad, si ya están constituidos, si tienen ventas, qué están buscando, qué les hace falta. Entonces, si me mandan un correo, yo les contesto con ese formulario y podemos platicar. Súper bien, entonces Y, ya para que y empiecen a mandar. Perdón, Alonso. ¿no? Y como les digo, o sea, ese es el objetivo del colectivo, ¿no? Que si hay USCs y organizaciones donde están pues, gente trabajando en todo el país, tenemos por ahí un mapeo que hicimos en la primera reunión donde vimos dónde estábamos trabajando todos y realmente pues es una cobertura bastante amplia, ¿no? Entonces quizás si ustedes mandan el proyecto y, no sé, es un proyecto en Yucatán, pues quizá no somos nosotros, pero también podríamos orientarlos con organizaciones que están trabajando ahí o con fondos que conocemos que están trabajando ahí. También a través del colectivo lo que hacemos es compartir muchas convocatorias de fondos internacionales o nacionales. Entonces, por ahí va. Es como armar una red, ¿no? Claro. No, y el boletín de bioeconomía que mandan siempre tiene información muy útil para los proyectos y para las propuestas. Insistiendo otra vez para los otros países, ¿cómo podrían contactar a sus oportunidades o a los biofin en sus naciones? Ya, pues mira, todos los biofines están anidados en PNUD, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, igualmente, yo creo que lo más fácil sería que me mandaran un correo y yo los contacto con el coordinador nacional de cada biofin. O Súper si bien. no, digo, si no, la otra forma es marcar a PNUD y buscar a la persona, pero creo que es más fácil a través de mí. Sí, mucho más sencillo. Y créanme que Alonso siempre está al pendiente de todos los correos que hace. Oye, una pregunta más relacionada a los proyectos y todo. Tú, desde tu experiencia, ¿cuál es la principal falla que están teniendo las propuestas de emprendimiento, empresas, por las que precisamente no pueden acceder al financiamiento? Sí, yo creo que es la falta, o no la falta, pero es que el proceso de eso tiene que pasar por entender las necesidades que tienes, ¿no? Las necesidades, lo que vemos, por ejemplo, en el caso de turismo, en México, lo que se hizo fue pensar que todas las comunidades necesitaban crear cabañas y así los turistas iban a llegar.
Entonces, el no entender ese proceso es la principal falla. Quizá el problema no eran las cabañas, sino era el camino, o si no, era que no había servicios. Entonces, cuando tú tienes un proyecto de bioeconomía, si tú te lanzas a buscar dinero para lo que sea, o para lo que tú piensas que necesita, o más bien para lo que te han dicho que Ujú, necesitas, ujú. eso puede ser una falla. Entonces, lo primero que hay que entender es qué está buscando el consumidor y realmente atinarle a eso, ¿no? Porque tú puedes conseguir, no sé, una certificación que te diga que, yo qué sé, que es gluten free. Cuando tu proyecto, con tu producto no necesitaba esa certificación, lo que necesitaba era mejorar el empaque simplemente. Entonces, entender esa necesidad y entender en qué estás fallando, creo que eso es lo que ha faltado mucho. Y en términos de financiamiento, pues es que hay dos tipos. También hay que entender en qué fase está tu proyecto, ¿no? Porque las fases iniciales del proyecto para este tipo de bienes y servicios, pues generalmente requieren muchos subsidios o filantropía, y ya para fases más avanzadas quizá necesitas un mecanismo híbrido o ya un crédito. Entonces también entender muy bien en qué fase estás y a qué te puedes comprometer o a qué puedes acceder, eso también es muy importante. Entonces no intentemos acceder a un crédito cuando apenas estás empezando el proyecto, ¿no? O Ujú. no intentemos acceder a subsidios o a filantropía cuando tú ya tienes 6 años de ventas y ya estás como muy listo, porque no te los van a dar, ¿no? Hay que entender también en qué fase de maduración estás. No, súper bien, súper buenos comentarios, muchas gracias, muy útiles. Y pues bueno, sí, pues hemos terminado la conversación. La verdad es que es muy, para nosotros hablar de ese tema es muy importante. Quisiéramos hablar más de cada uno de los temas que hemos abordado en el seminario, pero siquiera tuvimos oportunidad de escucharte y de tener tu contacto para que los profesores se puedan conectar contigo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Vale, pues muchísimas gracias, Alonso. Nos estamos viendo pronto. Claro que sí. Mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.